Hola, buen día. Mi nombre es Luis Fernando Hernández Caudillo y les hablaré sobre el tema de los tipos de investigación y técnicas e instrumentos para la recolección de datos de la materia de Taller de Investigación 1 de sexto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. Primeramente, ¿qué es la investigación? Bueno, la investigación se considera una actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación sirve para la solución de problemas o interrogantes de carácter específico. El objetivo de la investigación consiste básicamente en contribuir e incrementar el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, orientando a una solución de problemas de interés económico, ambiental o social. Bueno, ya he mencionado lo anterior, ahora sí podemos empezar con los tipos de investigación. Primeramente tenemos lo que es la investigación pura. La investigación pura es el tipo de investigación orientada hacia el entendimiento de los principios básicos de la realidad del mundo en el que vivimos. Su propósito principal es satisfacer la curiosidad humana e incrementar las bases de conocimiento científico. La investigación pura también es conocida como investigación fundamental o investigación básica. Quienes la realizan no se preocupan por la aplicación práctica, siendo sus esfuerzos dirigidos hacia la elaboración de únicamente teorías. Ahora tenemos lo que son las ventajas y desventajas de la investigación pura. Primeramente, del lado de las ventajas, la investigación pura ofrece resultados visibles y ayuda a reducir los tiempos de mejora, y también a largo plazo sirve como base de muchos productos comerciales y también para la investigación aplicada. Y del lado de las desventajas, la calidad de la investigación puede verse mermada si no se dispone de los medios suficientes, siendo por lo general costosos, y también requiere de la implicación de todos los integrantes de una organización para obtenerse su máximo rendimiento y así obtener el éxito. Ahora, como ejemplo de la investigación pura, podría ser una investigación que revise si los niveles de estrés hacen que los estudiantes hagan trampa en los exámenes, o un estudio que observa el impacto del consumo de cafeína en el cerebro. Ahora tenemos lo que es la investigación aplicada. La investigación aplicada guarda una muy estrecha relación con lo que es la investigación pura, dado que ésta depende de los descubrimientos de esta última y se enriquece de dichos descubrimientos. La investigación aplicada se propone transformar el conocimiento puro en conocimiento útil, basándose en teorías o métodos ya pasados para dar solución a problemas existentes, pero brinda una investigación con problemas prácticos. En otras palabras más simples, la investigación aplicada se encarga de resolver los problemas, pero de forma práctica. Las características que más destacan de la investigación aplicada es que requiere de un marco teórico, busca conocer para hacer y se centra en el análisis y solución del problema. Ahora les hablaré sobre las ventajas y las desventajas de la investigación aplicada. Del lado positivo, puede ser muy útil para resolver problemas específicos en los negocios o en otros entornos. Y del lado negativo, los estudios aplicados suelen tener plazos muy ajustados, por lo cual no suelen ser flexibles. Un ejemplo claro de la investigación aplicada puede ser un estudio sobre las formas de mejorar los niveles de retención de clientes en Walmart en China, o puede ser también un estudio sobre las formas de fomentar la desviación creativa entre los empleados sin comprometer el respeto a la autoridad. Ahora tenemos lo que es la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa es un método empleado en la investigación que se usa como plataforma de datos numéricos o cuantificables para hacer generalizaciones sobre un fenómeno, y su objetivo consiste en que se centra en el conteo y la clasificación de características y en la construcción de modelos estadísticos y cifras para explicar lo que se observa. Entre las características más generales de lo que es la investigación cuantitativa es que generalmente se usa como escala de medición estadística para describir el comportamiento de alguna variable. Otra sería que se usa con el método científico, debido a que presenta datos con hechos absolutos y comprobables. Y finalmente otra sería que sus resultados tienden a ser indiscutiblemente válidos, representando la realidad sin margen de equivocación. Sobre las ventajas y desventajas de la investigación cuantitativa, del lado de las ventajas es que permite proyectar los resultados de la muestra a la población en general, y también tiene mayor confiabilidad de la información, representando datos estables, seguros y congruentes. Y del lado de las desventajas es que tiene mayor necesidad de supervisión en la etapa de la recolección de datos, y las técnicas para la investigación suelen ser menos flexibles. Los claros de lo
de la investigación cuantitativa pueden ser encuestas, el tamaño y el peso de una persona, las calificaciones de una escuela, los precios de algunos productos, cantidades o la velocidad de algún objeto. Tenemos lo que es la investigación cualitativa. La investigación cualitativa se define como la obtención de la información basada en la observación de comportamientos naturales, de discursos o de respuestas abiertas para la posterior interpretación de los significados. Las características generales de la investigación cualitativa es que la información recolectada no es numérica ni puede definirse con escalas. Esta también está abierta al uso de imágenes, conversaciones, narrativas, textos y observaciones en contexto, y también tienden a hacer estudios profundos de un grupo pequeño de personas con los cuales se establece una hipótesis. Dentro de las ventajas y desventajas de la investigación cualitativa, del lado de las ventajas es que tiene mayor profundidad en la información, también tiene la posibilidad de obtener información subyacente y tiene la flexibilidad para mostrar estímulos y para mostrar técnicas o metodologías. Y del lado de las desventajas es que tiene menor confiabilidad de la información, no se puede generar un resultado de la investigación y necesita mayor tiempo para realizar el estudio. Algunos ejemplos de la investigación cuantitativa pueden ser entrevistas de respuestas abiertas, grupos de discusión, tormenta de ideas o la técnica Delphi, que esta consiste en extraer información sobre predicciones y se basa en un panel de expertos. Ahora tenemos lo que es la investigación diagnóstica. La investigación diagnóstica es un método de estudio mediante el cual se logra conocer lo que ocurre en una situación específica. Es decir, se trata de un análisis de una serie de sucesos con el objetivo de identificar los factores que promovieron la aparición de algún fenómeno. Dentro de las características generales de la investigación diagnóstica, primeramente es que plantea un problema. Después es que estudia las características del escenario, debido a que parte fundamental de la investigación diagnóstica es observar el problema de estudio como un fenómeno complejo. También identifica los factores que intervienen y toma en cuenta los sujetos, los contextos y las acciones, debido a que se trata de una exploración profunda. Dentro de las ventajas de la investigación diagnóstica es que a través de la investigación se logra un conocimiento cierto y probado que lleva a una mejor comprensión de la realidad. Y del lado de las desventajas es que para desarrollar estos estudios es necesario conocer a profundidad el conocimiento científico, sus etapas, la correcta formulación del problema, el análisis de los datos, y pues todos estos factores hacen que la investigación diagnóstica sea un procedimiento poco accesible al público en general, lo que presenta mayor debilidad, ya que pues no todos pueden hacer uso de ella. Algunos ejemplos de lo que es la investigación diagnóstica sería, por ejemplo, el establecimiento de la relación entre el fumar y el desarrollo del cáncer del pulmón. Otro ejemplo muy claro también sería el estudio comparativo del desempeño de los alumnos de matemáticas bajo las modales virtuales y presenciales, es decir, la comparación del aprendizaje en la modalidad virtual y en la modalidad presencial. Ahora tenemos lo que es la investigación descriptiva. La investigación descriptiva se encarga de puntualizar las características de la población que esté estudiando. Esta metodología se centra en el qué en lugar del por qué del sujeto de investigación. Su objetivo es descubrir la naturaleza de un segmento demográfico sin centrarse en las razones del por qué sucede determinado fenómeno. Es decir, describe el tema de investigación sin cubrir el por qué ocurre. Algunas de las características generales es que este tipo de investigación busca únicamente descubrir las situaciones o acontecimientos. No está interesada en comprobar hipótesis o hacer predicciones, y tampoco busca comprobar explicaciones. Ahora tenemos lo que es la investigación explicativa. Esta investigación se orienta en establecer las causas que originan un fenómeno determinado. Se trata de un tipo de investigación cuantitativa que descubre el porqué y el para qué de un fenómeno. Algunas de las características de esta investigación es que aumenta la comprensión del fenómeno, también diversifica las fuentes y mejora las conclusiones. También lo que hace es anticipar los efectos de los cambios que puedan ocurrir. Algunos ejemplos de esta investigación
es cuando, por ejemplo, se pretende determinar el impacto de la inversión extranjera directa en los niveles de crecimiento económico de un país determinado. O también otro ejemplo sería cuando se desea analizar los efectos del cambio en la imagen de un producto en sus niveles de venta. Ahora tenemos lo que es la investigación documental. La investigación documental es un método de estudio e interpretación basado en la revisión de libros, artículos, videos y documentales. También se puede definir como un proceso de recolección, organización y análisis de una serie de datos que traten sobre un tema en particular. Algunas de las características generales de la investigación documental es que se desarrolla a partir de textos y documentos hallados. También recolecta, selecciona y analiza los datos encontrados. También permite la formulación de nuevas preguntas y aporta otras perspectivas. Y por último, se analiza de forma ordenada, estableciendo objetivos precisos. La estructura de esta investigación es de la siguiente manera. Primero se empieza por el planteamiento del problema, después pasa a la delimitación de los objetivos secundarios y después pasa a la interpretación de la información hallada y finalmente establece lo que son las conclusiones. Un ejemplo claro es que se puede realizar una investigación documental sobre los animales invertebrados. Para ello es necesario recolectar información sobre este tipo de fauna en los libros o en documentos o en internet. Ahora tenemos lo que es la investigación de campo o trabajo de campo. Este tipo de investigación es la recopilación de la información fuera de un laboratorio o lugar de trabajo. Es decir, los datos que se necesitan para hacer la investigación suelen tomarse de ambientes reales no controlados. Algunas de las características generales de esta investigación es que esta investigación es llevada a cabo en un lugar donde no existe la problemática o el objeto de estudio. Otra sería que el investigador logra profundizar el conocimiento para lograr una mayor seguridad y soporte al momento de manejar la información recabada. Otra sería también que los datos recopilados se pueden obtener mediante técnicas de entrevista o cuestionarios. También se apoyan de los datos anteriores para poder planificar el trabajo a realizar y posteriormente el análisis de la información recogida. Algunos ejemplos de lo que es la investigación documental podría ser la observación del crecimiento de las plantas en diferentes ambientes, la resolución de un crimen o el estudiar el clima para hacer después algunas predicciones. Ahora tenemos lo que es la investigación experimental. La investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un objeto o a un grupo de individuos en determinadas condiciones, estímulos o tratamiento para observar los efectos o reacciones que producen. Dentro de las características generales de la investigación experimental es que ésta hace la comparación de dos o más grupos o conjuntos de condiciones. También esta hace la manipulación directa de una variable independiente y hace también la medición de cada variable dependiente. En este tipo de investigación también se usa la estadística inferencial y su diseño permite el control también de variables extrañas. Algunos ejemplos de esta investigación podría ser una posible cura contra el cáncer de mama o de próstata, o también un ejemplo claro es cuando el observar el vuelo de las aves permitió desarrollar los principios de aeronáutica. Ahora tenemos lo que es la investigación no experimental. La investigación no experimental es aquella en la que no se controlan ni manipulan las variables de estudio. Para desarrollar este tipo de investigación, los autores observan los fenómenos a estudiar en su ambiente natural, obteniendo los datos directamente para analizarlos posteriormente. Pero las características generales de este tipo de investigación es que no se forman grupos para estudiarlos, sino que estos son los ya preexistentes en sus entornos naturales. Otra sería que los datos se recogen directamente y después se analizan e interpretan y no se interviene de forma directa sobre el fenómeno. Otro es que es muy común que los diseños no experimentales se utilicen en la investigación aplicada, ya que estos estudian los hechos tal y como ocurren de manera natural. Algunos ejemplos de la investigación no experimental serían los efectos del alcohol, las encuestas de opinión o el rendimiento escolar. Otro ejemplo para identificar bien la diferencia entre la investigación experimental y la investigación no experimental
es, por ejemplo, en la investigación experimental es hacer enojar a una persona intencionalmente para ver su reacción. Y en este caso, en la investigación no experimental, es ver las reacciones de esa persona cuando llega a estar enojada. Ahora tenemos lo que es la investigación transversal. La investigación transversal se define como un tipo de método de observación que permite analizar los datos de ciertas variables, las cuales se recopilan en un periodo de tiempo determinado y en la base de una población o de una muestra de la misma. Algunas de las características de este tipo de investigación es que esta investigación se basa en la observación de los sujetos en su entorno real. Esta investigación también recibe el nombre de inmersión de campo y otra característica de esta es que las muestras elegidas o objetos de estudio en la mayoría de las veces son estudiadas de forma cualitativa. Un ejemplo de la investigación transversal es, por ejemplo, la descripción de cómo ha afectado alguna variable a una población en un determinado momento. En este caso, como se puede ver en la imagen, se muestra cómo ha afectado el cáncer de mama a las mujeres, ya sea por factores hereditarios o por otros factores. Ahora finalmente tenemos lo que es la investigación longitudinal. Una investigación longitudinal es aquella donde se llevan a cabo mediciones continuas o repetidas de un fenómeno determinado durante periodos determinados de tiempo prolongados. A menudo este tipo de investigación puede durar años o incluso décadas. Por lo general son de naturaleza observacional y pueden recopilar datos tanto cualitativos como cuantitativos. Dentro de las características de este tipo de investigación es que consiste en observar un mismo grupo de individuos durante un largo periodo de tiempo. Otra característica es que permite que el investigador capte las diferencias intraindividuales y otra característica es que entre los grupos no existe homogeneidad y finalmente este tipo de investigación tiene un enorme rigor científico y cuenta con pocos errores estadísticos. Ahora les hablaré sobre las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Primeramente tenemos el censo. Se denomina censo en estadística descriptiva al recuento de los individuos que conforman una población estadística, definida como un conjunto de elementos de referencia en el que se van a realizar las observaciones. Algunas de las características generales del censo es que mide las relaciones entre variables demográficas, económicas y sociales. También evalúa las estadísticas demográficas como errores, omisiones o inexactitudes. Y también conoce profundamente patrones de las variaciones demográficas y sus factores asociados, como puede ser la fecundidad y las migraciones determinantes. Dentro de las ventajas del censo es que este instrumento se aplica a todos y a cada uno de los elementos de la población y por eso es que es muy precisa y confiable. Dentro de sus desventajas es que se toma mayor tiempo de aplicación y por lo general es un instrumento costoso. Ahora tenemos lo que es la bitácora. La bitácora también es conocida como el diario de campo. El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. Las características generales de la bitácora es que esta desarrolla la capacidad de observación generando así un pensamiento reflexivo. También en la enseñanza da inicio a un proceso investigación-reflexión y es funcional ya que nos sirve como medio evolutivo de un contexto y por lo tanto nos puede facilitar también la toma de decisiones. Ahora tenemos lo que es la observación. La observación es una técnica que consiste en observar el desarrollo del fenómeno que se desea analizar. Este método puede usarse para obtener ya sea información cualitativa o cuantitativa y es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. También en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Ahora tenemos lo que es la entrevista. La entrevista es una técnica de recogida de información que además de ser una de las estrategias utilizadas en los procesos de investigación, tiene ya un valor en sí misma, tanto si se elabora dentro de una investigación como si se diseña al margen de un estudio sistematizado.
El objetivo principal de la entrevista es obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos, experiencias o opiniones de una persona. En la entrevista siempre participan como mínimo 2 personas. Una de ellas adapta el rol de entrevistadora y la otra adapta el rol de entrevistada, generando entre ambas una interacción en torno a una temática de estudio. Dentro de las ventajas de la entrevista es que es eficaz para obtener datos significativos, la información obtenida es precisa y sobre todo en el proceso se pueden aclarar las dudas. Ahora tenemos lo que es el cuestionario. El cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se utiliza de modo preferente en el desarrollo de una investigación en el campo de ciencias sociales y también es una técnica ampliamente aplicada en la investigación de carácter cualitativo. Dentro de sus características generales es que primeramente es un proceso de investigación, también es una entrevista altamente estructurada y pues bueno, se considera que el cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. Finalmente tenemos la encuesta. Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. Dentro de las características de la encuesta es que esta se trata de una técnica desarrollada con fines investigativos. También facilita la aplicación de carácter masivo a través de un sistema de muestreo que puede ampliarse hasta abarcar toda una nación y también permite que el estudio sociológico pueda llegar a los aspectos subjetivos de los integrantes de una sociedad. Finalmente, como conclusión, es de gran importancia el conocer los tipos de investigación por el simple hecho de desarrollar conocimientos sólidos en distintas áreas científicas. Los tipos de investigación se adaptan a distintos tipos de escenarios o a distintos tipos de contexto. En efecto, también es importante saber el procedimiento pertinente para realizar cada tipo de investigación en cualquier ámbito. En cualquier caso, cada tipo de investigación debe dejar claro cuáles son sus procedimientos y qué datos tomar en cuenta para establecer sus conclusiones. De esta manera, los tipos de investigación deben de verse como una herramienta que sirve para llegar a la verdad, al igual que las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Finalmente se presentan las bibliografías utilizadas para poder llevar a cabo esta presentación. Muchas gracias por su atención.